Bienvenidos, bienvenidas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. En esta ocasión contamos con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para exponer la charla llamada Universidad y Territorio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perspectiva Situada. Y en esta ocasión le voy a dar la palabra al subsecretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Piñero. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Todo el equipo de Tecnópolis y de la Secretaría de Políticas Universitarias. En esta oportunidad, desde la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, vamos a compartir con colegas, investigadores e investigadoras, una serie de proyectos que están trabajando, nucleados todos en el marco de esta idea Universidad y Territorio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perspectiva Situada. Entendemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, involucra una serie de objetivos, 17 para ser más preciso, que tienen una gama muy amplia de cuestiones sociales, económicas, medioambientales. Pero lo situado de estos objetivos en términos de la universidad deberían y deben correr fundamentalmente en la línea, en la perspectiva de situados en lo particular con nuestra región. Es así que nos acompañan para comentar sus proyectos la doctora Beatriz Sosa de la Facultad de Ciencias Humanas, quien aborda el tema de la calidad del aire, cuestión del medio ambiente, la doctora Emilia Latorre, se me acaba de borrar el nombre, disculpen. Emilia trabaja el tema de producción sostenible, economía circular. El doctor Marcelo Stipsich, que trabaja el tema de reutilización de desechos plásticos y materiales para la construcción. Y finalmente la doctora María Luisa Franchi, que trabaja el tema de cannabis medicinal. Entonces los dejo con ellos para que nos comenten sus proyectos y sus vinculaciones con el territorio, que esta es una cuestión central para nuestra universidad. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fernando. Bueno, como Fernando, yo voy a hablar sobre la calidad del aire en las ciudades, ¿no? Nos interesa saber qué aire respiramos, cuántas veces nos cuestionamos qué aire respiramos. Como ustedes saben, yo soy miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales de la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros venimos trabajando hace un par de años ya, estudiando la calidad de aire en la ciudad de Tandil. Tandil es una ciudad intermedia, como muchas ciudades que tiene la República Argentina, y en crecimiento. Y en ese sentido, hay que tener presente que a medida que las ciudades crecen, crecen también las fuentes de contaminación, normalmente asociadas a lo que nosotros conocemos como fuentes fijas y fuentes móviles. Entonces, es interesante prestar atención a ese crecimiento porque en la medida que crecen hay mayor demanda de estos, tanto del servicio, por ejemplo, de la movilidad, como de los consumos energéticos. Y esos consumos energéticos, lamentablemente, tienen una consecuencia, ¿sí? ¿A dónde? En este caso, en la calidad de aire urbana. Entonces, cuando nosotros decidimos prestar atención a estas cuestiones, estudiamos lo que llamamos el ciclo de la contaminación atmosférica. En ese ciclo vamos viendo cuáles son las fuentes de contaminación, cómo esas fuentes dispersan sus contaminantes, qué pasan con esos contaminantes en la atmósfera, dónde están los impactos de esa dispersión, dónde se acumulan, cuáles son las soluciones que podemos dar y nuevamente a través de esas soluciones, dónde intervenir, ¿sí? Entonces, ustedes, como ven acá, yo puse un pulmón como de dos caras, ¿no? Una situación que refleja un aire contaminado o un aire limpio. Entonces, ¿cómo podemos atacar esa situación? Desde un enfoque ambiental, ¿sí? Entonces, el ambiente incorpora varios subsistemas. El que nos convoca hoy es el de la tecnología.
En cuanto a la tecnología, la respuesta que nos puede dar a esta situación es cómo podemos controlar esa contaminación a nivel urbano. ¿Qué herramienta nos brinda para intervenir esas fuentes de contaminación? Porque una vez que los contaminantes están en el aire, lamentablemente no es tanto lo que podemos hacer, no es como otro recurso natural. Entonces necesitamos trabajar en la prevención. Por eso es tan importante este encuentro y este espacio para hablar de lo tecnológico. Bien, perdón. ¿Por qué nos interesa entonces hablar de la calidad del aire? Porque significa un riesgo ¿dónde? A la salud. Nosotros trabajamos en el modelado, ¿sí?, de la estimación de riesgos a la salud. A partir de los contaminantes que identificamos que hay en calidad del aire, podemos conocer cuántas personas se enferman debido a la calidad del aire. O, por ejemplo, cuántas personas mueren debido a la calidad del aire. Eso se hace con algunos modelos matemáticos que tiene la Organización Mundial de la Salud. Pero para eso yo necesito conocer, ¿sí?, medir esa contaminación, esa concentración. Acá yo, como ejemplo, puse algunos datos. En una ciudad intermedia, hoy estamos en una persona cada 10.000 habitantes, podemos decir que tiene enfermedad debido a la calidad del aire, ¿sí? Bien. ¿Dónde? No pasa. Bien, gracias. En este paquete de cosas que les estoy contando, hemos abordado un proyecto de investigación, ahora nuevo, que tiene que ver con colaborar en esto de cultivar lo humano, colaborar con un barrio que tiene problemas de contaminación en Tandil debido a la acumulación de granos en silos. Este barrio es un barrio urbano, pero con el crecimiento de la ciudad lo que sucede es que se mezclan actividades que son urbanas o rurales y quedan encerradas en estos espacios que no deberían. Entonces, como ellos han demostrado su preocupación y además incluso han señalado problemas respiratorios debido a la calidad del aire, desde la universidad nos hemos acercado con este proyecto de investigación para poder conocer cuál es la situación y por lo menos brindarle algún nivel de información sobre la situación real de la calidad del aire en ese lugar. De esa manera nosotros lo que hacemos es, con una imagen que ustedes van a poder ver también aquí en el banner, que está acá abajo, medimos, estimamos, juntamos los contaminantes en un filtro, analizamos ese filtro y con eso podemos conocer, por ejemplo, si los niveles de concentración están de acuerdo o no a lo que dice nuestra normativa provincial. Los vecinos van a participar, van a ser entrevistados, van a acompañar, facilitando espacios, por ejemplo, para hacer las mediciones, y vamos a tener un ida y vuelta, porque lo que a nosotros nos interesa en estos espacios justamente es poder trabajar con la comunidad, ¿sí? Que la investigación y la ciencia no quede dentro de nuestros espacios de trabajo solamente. Y me parece que, nos parece a nivel de universidad, que lo más importante es poder hacer esa devolución en este contexto de lo que es la tecnología y el cultivar lo humano. Bueno, muchas gracias. Si quieren más información, pueden luego acercarse. Hola. Bueno, mi nombre es María Emilia Latorre. Y lo que yo les vengo a compartir en la charla hoy es el tema de trabajo que estamos abordando y que venimos abordando ya hace tiempo, que es el trabajo sobre tecnologías sostenibles aplicadas, o estos estudios para abordar la reducción de pérdidas y desperdicios en los alimentos, para poder llegar, sí, a alcanzar este objetivo de poder producir de manera circular, ¿sí? Más una mirada de cómo produce la naturaleza más que cómo se nos ocurre a nosotros producir. Bueno, yo trabajo en el CIBETAN, que es el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, que depende de la Facultad de Ciencias Veterinarias, del CONICET y de la SIC. Y bueno, les voy a contar un poquito, o sea, en estos tres ejes, qué es lo que venimos haciendo. Por un lado, vamos a poner un poquito de valores, que creo que es lo que nos lleva a compartirlo con ustedes, cuáles son las cosas que nos han llamado la atención o que siempre nos mueven, nos motivan para nuestras propuestas. Por un lado, ¿sí?, el 12% de los alimentos que se produce, ¿sí?, se pierden. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de pérdidas, nos referimos a aquellos que no llegan ni siquiera a
al consumo, sino que se refiere a partes no comestibles. O sea, se pierden producción de los alimentos durante la cosecha, poscosecha o faena. El 17% de los alimentos, y ahora sí hablamos de desechos, o sea, ya alimentos comestibles, se pierden en América Latina y el Caribe sin llegar a ser consumidos. Esto, ¿sí? Estos desechos, estas pérdidas y desperdicios de los alimentos son los responsables del 8% de la emisión de del efecto invernadero. Y esto es preocupante y es necesario empezar a reducirlos. Por otra parte, otro valor impactante es que estas pérdidas y desperdicios representan un 10%, ¿sí? Representan una cantidad de alimentos que podrían alimentar al 10% de la población que hoy sufre una desnutrición severa, o sea, están carentes de nutrientes básicos para su desarrollo. Pero ¿cuál es el tema? O sea, sabemos que, la población mundial crece y empieza a seguir creciendo la demanda de alimentos, ¿sí? Y de alimentos que sean saludables, o sea, que aporten nutrientes para un correcto desarrollo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para producir y cuidar nuestra casa común donde necesitamos vivir de manera saludable? Bueno, nosotros nos centramos en esta partecita de las pérdidas, y me refiero a pérdidas porque son las partes no comestibles, ¿sí? De los animales que quedan durante el proceso de faena y o productivo, a fin de poder apuntar a reducir esta partecita de estas grandes pérdidas y desperdicios de los alimentos. Bueno, dentro de esto nos encontramos en esta partecita, como está acá marcado con el círculo, y es aquí donde dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles en los cuales nos situamos, o está como eje para nuestros trabajos, es el objetivo 12, ¿sí? Que es el de producción y consumo responsable. Algo que es interesante a la hora de trabajar con los objetivos de desarrollo sostenibles es que trabajar con uno tiene un impacto directo sobre los otros. Y eso es muy interesante porque inclusive a nosotros como experiencia nos pasa que cada uno de nosotros vamos situando en uno de los objetivos y nos encontramos vinculados y siempre aportando a los trabajos de nuestros compañeros y colegas. Y dentro de estos objetivos 12, ¿sí? La FAO planteó en 2018 el 12.3, que es alcanzar una reducción a la mitad para el 2030. Y esto es de manera urgente porque no podemos esperar que personas mueran de hambre, ¿sí? Y tengamos pérdida de los alimentos. Es aquí donde nos centramos nosotros. Hoy están nuestros proyectos situados en este residuo, que son la parte de pieles y tendones. ¿Sí? Nosotros, como les decía, estamos en Tandil, es una zona productiva interesante de cerdos. Hay productores pequeños, medianos y un poquito más grandes que están interesados en ver qué hacen con sus residuos. Así que estamos trabajando en esos tejidos que son ricos en proteínas colágenas y en esto que les contaba, de tratar de buscar tecnologías sostenibles, porque si bien se conocen los procesos industriales ya conocidos o más viejos, ustedes se pueden acordar de la planta de obtención de gelatina que había en Argentina y que dejaba grandes cantidades de contaminantes. Bueno, es un insumo necesario para un montón de industrias y es necesario cambiar su sistema de producción. Por eso estamos trabajando con tratamientos térmicos suaves que tengan un menor impacto durante su producción, que utilicen ácidos naturales que se obtienen a partir de microorganismos. Buscamos tratar de buscar más aplicaciones porque este es un biomaterial excelente, la gelatina y todos los colágenos derivados. La idea siempre es maximizar estos residuos y de esa manera también fomentar sobre el uso eficiente de los recursos, desde la producción del animal hasta la utilización de este como un subproducto que podría volver o que vuelve en realidad a la industria. De esta manera nos permite plantear si esta reutilización de un residuo que tiene una aplicación directa en la producción de los alimentos, como son las gelatinas y los colágenos, es poder sí buscar este cambio en este sistema productivo, pasar de un sistema lineal a un sistema circular. Y creemos que de esa manera sí se va a poder alcanzar con objetivos concretos o con resultados directos y en vinculación con los productores, alcanzar sí una economía circular. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Espero que la estén pasando bien. El problema habitacional en Tandil, al igual que en otros puntos del país, es realmente preocupante. Esto ha generado que gran parte de la sociedad, especialmente aquellos sectores más desfavorecidos económicamente, comenzaran a habitar la periferia de la ciudad, ubicándose en barrios que tienen como denominador común una alta vulnerabilidad habitacional. Desde ese punto de vista, nuestros resultados experimentales, o sea, de medidas que venimos realizando en esos barrios, encontramos que las mayorías de las viviendas son monoambientes, fabricadas con planchas de hormigón, como se ve acá en la foto. Normalmente las conocemos como planchones. Son casas pequeñas, con poca ventilación y además con techo de chapa. Desde el punto de vista de la aislación térmica, son muy malas. O sea, hace mucho frío en invierno adentro de la casa y hace mucho calor en verano. Pensar en que la solución a problemas como este podría llegar a ser un sistema de refrigeración o de calefacción es inviable, porque estamos pensando que estos sectores de población son gente que en general están trabajando en sectores no registrados y que reciben poca ayuda desde el gobierno local. A veces reciben ayudas de organizaciones sociales. Estas organizaciones sociales lo que hacen es aprovechar diferentes programas que genera RENAVAP y a partir de ahí, por ejemplo, proponer jornadas de mejoramiento habitacional, pero para esos mejoramientos contratan a la misma gente del barrio. De esta manera aprovechan, digamos, dan trabajo registrado por un tiempo, aunque sea limitado, a los propios habitantes y además mejoran sus casas. Por el otro lado, desde el punto de vista de la recolección de residuos, Tandil tiene un sistema que es bastante ineficaz. Cuenta con una red de puntos limpios, pero que al día de hoy no alcanza a recuperar ni siquiera el 2% de todos los residuos que van a parar al relleno sanitario. Mi nombre es Marcelo Stipsich, trabajo en el Instituto de Física de Materiales Tandil, del IFIMAT, y trabajamos en un proyecto de investigación que estudia cómo podemos agregar diferentes tipos de plástico que van a parar al relleno sanitario y que no se pueden recuperar en Tandil, incorporarlos a hormigones o a pastas cementicias. En general trabajamos con plásticos tipo RAE y tergopoles. Los RAE me estoy refiriendo a plásticos que provienen de aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, esa compu que vos ya no usas más y que la vas y la depositas en un punto limpio, en el punto limpio se desarma si no funciona, se desarma, los plásticos se separan del resto de las piezas, se muelen con aquella, digamos, tienen aquella apariencia cuando están molidos, y luego entramos nosotros a estudiar la forma que podemos agregarlos a una pasta de hormigón. Con ese tipo de plástico y en colaboración con una pyme local, pudimos desarrollar un hormigón con cerca de un 30% de plástico RAE, 30% que reemplaza la piedra. Y digo este detalle porque la piedra es un recurso natural no renovable y para Tandil es como un tema así medio importante de tocar. Digamos, estamos reemplazando un 30% de piedra por plástico y obtenemos materiales de muy buena calidad, incluso de la misma calidad que los materiales sin plástico. Son materiales más livianos, tienen un acabado superficial muy bueno y además son estéticamente muy favorables. Este tipo de materiales se está poniendo a la venta, se está lanzando a la venta en los próximos meses. Con el tema de los tergopoles trabajamos mucho en laboratorio. Lo que hicimos fue desarrollar una pasta de cemento con muy alto contenido de tergopol y lo que nos permite esa pasta es generar placas como esas que están ahí abajo, ¿sí? Abajo a la derecha. Fíjense, son placas que prácticamente uno las ve y es una plancha de tergopol, nada más que eso tiene el ligante es cemento. Son planchas muy livianas, de tamaños bastante grandes. Nosotros las fabricamos de 1 metro por medio metro de ancho y 10 centímetros de espesor, pero le podríamos dar la forma que cada uno desee. Pero planchas de ese tipo pesan alrededor entre 7 y 9 kilos, o sea, son muy livianas, son fáciles de transportar, se pueden revocar. Por lo tanto, si se pueden revocar, después se pueden pintar o incluso agregarle algún revestimiento, y lo cual los hace muy atractivas desde el punto de vista del mejoramiento estético de una habitación.
desde el punto de vista de los análisis que tenemos hechos en laboratorio, este tipo de placas tiene muy alta eficiencia térmica, o sea, tiene un alto índice de aislación térmica. Esto hace que, de alguna manera, se nos ocurrió que a partir de estos materiales los podríamos utilizar para el revestimiento externo de las viviendas esas que vimos en la primera diapositiva. Esas viviendas con muchos problemas de aislación térmica, con estas placas, nuestras cuentas nos están diciendo que la eficiencia energética de dentro de la casa va a ser mucho más resguardada que en el caso sin estar revestidas. Para eso, bueno, como siempre, uno no puede trabajar solo. Nosotros estamos trabajando con la gente del movimiento de trabajadores excluidos, la rama de construcción de Tandil, y con gente del Cooperativa El Laurel, que es del movimiento Evita, también de Tandil. Ellos son organizaciones sociales que trabajan en estos barrios, como les conté antes, y lo que hicimos fue poner en marcha una planta piloto. ¿Por qué una planta piloto? Porque, bueno, nosotros en laboratorio podemos hacer esas planchas, pero la verdad que las hacemos, digamos, en un número muy reducido. De esta manera empezamos a fabricar planchas en una escala semi-industrial. Eso nos puso que al día de hoy ya estamos en condiciones de empezar el primer revestimiento. De hecho, las organizaciones sociales ya marcaron una serie de casas con las cuales vamos a empezar a trabajar. Por supuesto, en esta planta piloto toda una primera etapa fue la de formación de los recursos humanos, enseñarle a los chicos que van a trabajar allí cómo se fabrican estas placas y además cómo colocarlas, porque también todo es un tema. Desde ese punto de vista, y nos llena mucho de orgullo, esto digo, soy físico, estamos dando trabajo. Al día de hoy hemos generado 6 puestos fijos de trabajo en la planta, fabricando planchas, y estamos generando 4 puestos de trabajo más con albañiles dedicados a la construcción. De nuevo, como les decía recién, este proyecto no puede avanzar solo, por supuesto. Contamos con la ayuda de los fondos que provienen de Nación a través de diferentes subsidios y contamos durante toda esta época que venimos trabajando con un apoyo muy fuerte de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de UNICEN, que realmente siempre nos acompañó en este proyecto. Nos da la sensación que la rueda se empieza a poner en marcha y que estamos logrando, digamos, cerrando un círculo. Por un lado, estamos mejorando viviendas de sectores muy vulnerados. Por el otro lado, estamos generando los primeros puestos de trabajo y por último, estamos estamos reciclando un montón de desechos en la ciudad de Tandil que por otro lado seguramente hubiesen ido a parar al relleno sanitario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Paso. ¿Está? Bueno, yo les voy a contar un poco de cómo surgió nuestro grupo de trabajo y cuáles fueron nuestros objetivos y cuáles siguen siendo nuestros objetivos. Nosotros trabajamos con cannabis medicinal, o sea, para uso medicinal, terapéutico y o paliativo. Nuestro grupo surgió... ¿Ahí está? Nuestro grupo surgió en el año 2016, luego de haber tenido un año 2015 en donde aumentó notablemente la cantidad de personas que empezaron a consumir cannabis para paliar alguna dificultad que estaban teniendo porque estaban atravesando una patología. Estas patologías pueden ser, por ejemplo, trataban de paliar algún tratamiento del dolor, digamos, porque estaban subiendo artrosis, artritis, o fibromialgia, convulsiones y demás. Y entonces empezaron a acudir al cannabis porque era algo que la medicina tradicional no estaba tratando de resolver, digamos, su situación. Al recurrir al cannabis, que era algo que no estaba dentro de un marco regulatorio dentro del Estado, se encontraron con muchos problemas y empezaron a acudir a la facultad. En este acudir a la facultad, nosotros notamos una demanda social que estaba insatisfecha, entonces surgió la posibilidad de hacer un acompañamiento con la finalidad de visibilizar este problema y de que se genere en la agenda tanto de los municipios como a nivel nacional.
Entonces, para tratarlo de la mejor manera, nuestro grupo siempre fue interdisciplinario. Se contó con el apoyo de la Clínica María Auxiliadora, en donde médicos comenzaron a acompañar a algunos de sus pacientes con el uso de cannabis, y también con la Facultad de Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud, y lo más importante son las asociaciones civiles que fueron surgiendo para este acompañamiento de la sociedad. Cannabis Activa es la que nos acompaña en el grupo de trabajo, y ahora recientemente la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, en este principio, como no había un marco regulatorio, este acompañamiento o el objetivo del trabajo fue atender esta demanda, y lo que hicimos fueron presentar varios proyectos de extensión en donde logramos por lo menos visibilizar esta problemática. Luego, en ese momento, la situación legal fue cambiando gracias a estas personas que fueron haciendo visible la temática, muchas madres también que acompañaban el tratamiento con sus hijos, y estas asociaciones civiles. Se logró, en principio, se aprobó una ley en el año 2017, tenían algunos inconvenientes, entonces se siguió trabajando. Nosotros formamos parte de varias asociaciones que se trabajan por lo menos para acomodar esta nueva reglamentación que surgió en el año 2020 y 2021, se estuvo trabajando, y ahora, aprobada esta reglamentación, pudimos presentar varios proyectos de investigación, en donde el más importante es uno que se presentó, y en este año logramos inaugurar un cultivo experimental en el predio de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Es un container el que ven ahí, lo pudimos inaugurar en julio de este año, y este container cuenta con un módulo vegetativo y un módulo de floración. En el módulo vegetativo lo que hacemos es generar el crecimiento de estas plantas. Contamos con 2 variedades. Estas variedades son de uso terapéutico, justamente son los que se encuentran circulando en la sociedad, digamos. ¿Qué quiere decir el uso que son de uso terapéutico? Que tienen equilibradas las concentraciones de estos famosos cannabinoides, que son el THC y el CBD. ¿Qué quiere decir equilibradas? Tienen una relación de concentración 1:1. Entonces, luego de pasar de la etapa del módulo vegetativo, las pasamos a florar. Empiezan a florar por un cambio en la iluminación. Contamos con 3 sistemas diferentes de iluminación, un sodio y dos sistemas LED diferentes. En este momento empiezan a florar, y luego viene una etapa de secado y curado de esas flores, y lo que hacemos acá es trabajar en el laboratorio con los equipos de cromatografía. Tenemos un equipo de cromatografía gaseosa y un equipo de cromatografía líquida, y lo que hacemos es determinar justamente estas concentraciones de cannabinoides. ¿Qué pretendemos con este análisis? Es poder generar un producto que sea reproducible. O sea, que ese paciente que lo está utilizando siempre esté consumiendo el mismo producto. Entonces, únicamente lo vas a poder saber a través de un análisis del contenido de cannabinoides. Llegan muchas personas, hacemos servicios también en la facultad con sus distintos productos derivados de cannabis, como aceites, tinturas y demás, y nosotros en el laboratorio analizamos las concentraciones. Además, formamos parte de la mesa interdisciplinaria que depende del Consejo Deliberante de Olavarría. Trabajamos junto a otras instituciones, como hay representantes de CONICET, de la universidad, del INTA, los concejales, y venimos trabajando con ellos. Hemos realizado varios talleres hemos entregado armado manuales de cultivo que también están disponibles en nuestras redes sociales, y también situaciones de debate, que en pandemia mucho ha sido a través de Zoom y demás.
Lo último que hemos realizado son unas placas en donde visibilizamos los productos farmacéuticos que se encuentran actualmente en el mercado y, como ustedes saben, estos productos son relativamente costosos, no relativamente, excesivamente costosos. Entonces, como proyección, como grupo de trabajo, lo que tenemos es el interés de generar convenios como para poder generar alianzas con los municipios. En Olavarría se cuenta con un laboratorio de producción de medicamentos, entonces lo ideal sería poder generar un producto derivado del cannabis en conjunto con la universidad y que este sea accesible para todo el mundo, ¿no? Que no sea solo para un sector. Así que bueno, esos son nuestros objetivos. Muchas gracias por su atención. Yo lo termino. Bueno, este es un poco el panorama de algunos, obviamente, de los proyectos que actualmente se están desarrollando en la universidad. En realidad tenemos más de 300 proyectos de investigación y de extensión vinculados a ODS de distintas unidades académicas y tendemos, como lo mencionaban algunos de los colegas, algunas de las colegas, a el trabajo inter y transdisciplinario. Tenemos unos minutitos, si alguno quiere hacer algún comentario, alguna consulta con los colegas, con mucho gusto. Hola, para Emilia, decime, cuando hablabas de esto que se tiraba comida, de los alimentos animales, quería saber si ese porcentaje tenía que ver con un desperdicio de una parte que no es consumible porque no es consumible o bien por una cuestión que no es consumible de manera cultural, orejas y otras partes del cuerpo. No, eso, por un gracias. lado, o sea, la diferencia que hizo la FAO para poder distinguir entre estos residuos que provienen todo de la producción de los alimentos son dos. Por un lado tenemos lo que llamamos pérdidas, que son todas partes no comestibles. En general, a partir de ellas o vuelven al suelo o pueden, o sea, hay que aplicar tecnologías, como por ejemplo, desde poder hacer piensos con los huesos, por ejemplo, hacer harinas que permitan para hacer pellet para animales. Y también se obtienen a partir de ellos un montón de insumos de la industria alimenticia, ¿sí? Todos los derivados, muchos de, bueno, desde las gelatinas y los colágenos, como les contaba, algunas que se utilizan para fermentación. Y por el otro lado tenemos el porcentaje de desperdicios, ¿sí? Que son, o sea, eso ya es un alimento consumible y ese se pierde en alguna parte de la cadena. O por vencimiento, porque la gente compra más de lo que consume, porque se pierden en los supermercados por mal almacenamiento o por decomisos o por aspectos, no sé, microbiológicos no aptos. No sé si respondí a tu pregunta en la diferencia entre uno y el otro. Los porcentajes son distintos y los tratamientos son también distintos. Dentro de los desechos lo que se busca es que no se tenga que perder alimento. Eso es un alimento ya, ¿sí? O sea, el control tiene que estar antes y también en la capacitación de las personas, en la compra consciente. En eso es algo que también se está trabajando y cómo manejar el tema. Hay algo que es interesante, el Banco de Alimentos, ¿sí? A nivel inclusive internacional, ya empezar a hacer vínculos a partir de aplicaciones, eso para que los alimentos que estén a puntos de vencer tengan que ser distribuidos, ¿sí? Y no se pierdan, porque realmente la cantidad de personas que tienen falencia, digamos, que sufren una desnutrición severa es grande. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal? Julieta. Súper interesante todo lo que plantean, pero tenía una preguntita para la reutilización de plásticos. Claro. Si ya habían probado, o sea, si ya habían armado como una casa y probado las placas de telgopor y las otras. No, en este momento estamos en una etapa de desarrollo. Lo que hemos ya probado es la instalación de las placas propiamente dichas, o sea, ya sabemos cómo se pegan, ya sabemos qué cantidad de material lleva y cómo se termina, digamos, la superficie final. Creo que el mes que viene estamos empezando a revestir la primera casa en un barrio, bueno, un barrio de Tandil. Sí, sí.
¿Alguien más tiene alguna pregunta, reflexión, sugerencia? Bueno, muy bien, entonces damos el cierre. Agradecemos a los y a las expositoras y expositores. Agradecemos a Fernando Piñero, también subsecretario de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, y a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires por acercarse y compartir sus proyectos y experiencias. Un fuerte aplauso para ellos y ellas. Muchas gracias. Desde la Secretaría de Políticas Universitarias las y los esperamos cuando quieran.